Hola, bienvenidos a Astroglía, el podcast de divulgación científica del Grupo de Investigación en Neuroepidemiología Clínica de la Subred Norte de Bogotá. Yo soy Paula Valera, médico egresada de la Universidad de La Sabana. Esclerosis múltiple, ¿realmente una enfermedad huérfana? En agosto del 2023 se publicó en la revista de la Academia Americana de Neurología, Neurology, un estudio titulado, por su traducción al español, Barreras globales para el diagnóstico de esclerosis múltiple, datos de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, tercera edición. El objetivo de este estudio fue demostrar las dificultades para el diagnóstico en relación al paciente, personal médico y el sistema de salud a través de datos del Atlas de Esclerosis Múltiple. Participaron coordinadores de 107 países, lo que representa aproximadamente el 82% de la población mundial. De estos, el 83% informó al menos una barrera importante para el diagnóstico temprano de esclerosis múltiple, de las cuales las más frecuentes según orden de prevalencia fueron falta de conocimiento de los síntomas de esclerosis múltiple entre el público en general, con un 68%, falta de conocimiento de los síntomas de esclerosis múltiple entre los profesionales de la salud, con un 59%, y falta de disponibilidad de profesionales de la salud con conocimientos para diagnosticar esclerosis múltiple en un 44%. Hoy, en nuestro tercer episodio, la doctora Marisabel Reyes, neuróloga y neuroinmunóloga, quien lidera la ruta de neuroinmunología de la Subred Norte de Bogotá en el Hospital Simón Bolívar, nos ayudará a conocer un poco más sobre la esclerosis múltiple y su comportamiento en nuestro medio. Un gusto saludarte esta noche, doctora Marisabel. ¿Cómo estás? Hola Paula, buenas noches. Otra vez muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí esta noche con ustedes. La primera pregunta para iniciar este tema es, ¿qué es la esclerosis múltiple, doctora Marisabel? Entonces, Paula, mira, esta es una excelente pregunta y muchas veces la respuesta no es tan sencilla. La esclerosis múltiple es una condición neurológica bastante compleja en la cual clásicamente nuestras defensas se atacan diferentes sustancias y partes del sistema nervioso central, predominantemente una proteína que se llama la mielina, que es la cobertura de los nervios que tenemos en nuestro sistema nervioso central. Esta parte la definimos como neuroinflamación, pero también sabemos que hay un segundo componente bastante importante de esta condición, que es la neurodegeneración. ¿Esto qué quiere decir? Que además de que hay inflamación, también con el tiempo algunas de estas células pueden ir muriendo y de ahí se van a derivar diferentes síntomas que trae esta condición. Entonces, a pesar de que sabemos que es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central, también conocemos hoy en día que tiene una fase de origen degenerativo que conlleva muchas veces a la discapacidad que pueden sentir las personas con esta condición. ¿Cómo es el perfil epidemiológico mundial y también cómo es ese perfil en Colombia, en nuestro medio? Mira, a nivel mundial, en este momento conocemos que hay alrededor de 2 millones de personas en el mundo que sufren esclerosis múltiple. A nivel local ha sido muy interesante a través de los últimos 15 años con trabajos liderados por investigadores aquí en Colombia, el doctor Toro, el doctor Sarco, donde hablábamos de que 4 por cada 100.000 habitantes podía presentarlo. Sin embargo, en experiencias más recientes, sabemos que incluso a veces podemos tener incidencias hasta de 11, de 14 por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que ya no es tan huérfana como lo creíamos y que incluso con los años hemos pasado de ser un país donde se consideraba que éramos de baja prevalencia a una prevalencia intermedia. Entonces, a pesar de que sigue siendo una condición neurológica que no vamos a ver todos los días, por supuesto, es incluso la enfermedad huérfana a nivel nacional más prevalente o más frecuente. Muchísimas gracias, doctora Marisabel, por darnos un panorama un poco más amplio de esta enfermedad. En relación a eso, quisiera preguntarle cómo es la presentación clínica más común o qué signos pueden alertar a la población general y a los médicos neurólogos de la existencia de esta enfermedad. Cuando estamos pensando en esclerosis múltiple, estamos siempre pensando en unos síntomas que se han definido como típicos. Usualmente son estos síntomas que llamamos sensitivos. ¿Qué quiere decir eso? La persona de repente puede empezar a sentir
hormigueo, que es el término que le damos a ese hormigueo, son parestesias que van aumentando un día tras otro. Usualmente empieza con un día, después vamos a tener que en los siguientes días va aumentando en su intensidad, a veces en un solo brazo, en una sola pierna, y al cabo de estos días, 5 o 7 días, de pronto los síntomas empiezan a mejorarse. Vamos, esos síntomas sensitivos son el debut más frecuente de la enfermedad. Y otros síntomas son principalmente, o hacen alusión principalmente a debilidad. Lo que pasa es que la vía piramidal es como esa ruta, yo lo explico así, es esa ruta, esa autopista de conexión entre la corteza motora en nuestro cerebro y cómo se conecta baja por estructuras como el tallo cerebral, médula espinal para conectarse con los nervios en los brazos y piernas y darle esa movilidad. Entonces, lesiones que en esclerosis múltiple aparecen en esta ruta en cerca corteza, en sustancia blanca, en tallo cerebral, en médula espinal, pueden interrumpir la función motora. Entonces los pacientes o las personas con esclerosis múltiple pueden tener debilidad de una pierna, de un brazo. Eso es como la segunda forma de manifestación. La tercera son los síntomas visuales, y usualmente estos síntomas visuales en el contexto clínico de algo que denominamos neuritis óptica. Entonces hay inflamación de ese nervio óptico, que es esa ruta de conexión entre el ojo y el cerebro. Esos síntomas de neuritis óptica, a pesar de que hay una denominación clásica y es que empieza un dolor en el ojo, que empeora con los movimientos del ojo, asociado a este dolor empieza una disminución de la agudeza visual, que se da nuevamente en cuestión de horas a días y después puede mejorar. Vamos, esos son los 3 escenarios más característicos que tenemos de debut de esta condición. Sin embargo, hay muchos otros síntomas. Hay síntomas como vértigos, hay síntomas como disfunción de la vejiga y los esfínteres, hay síntomas también cognitivos que, si bien son raros como debut de enfermedad, sí tenemos en cuenta nosotros cuando estamos evaluando al paciente, que rara vez pueden ser el primer síntoma. Muy importante lo que acaba de mencionar la doctora Marisabel. También me surge la pregunta de cuál es el enfoque de tratamiento actual para la esclerosis múltiple, pues tomando en consideración que es una enfermedad huérfana, y qué opciones farmacológicas tenemos disponibles en Colombia. El enfoque de la enfermedad, unos tal vez está pensando siempre que tenemos que dar un tratamiento, un medicamento que me module el sistema inmunológico, que haga que no esté tan reactivo. Esos medicamentos los llamamos medicamentos modificadores de la enfermedad, que usualmente son medicamentos inmunosupresores, o sea, que bajan las defensas y de esta forma atacamos esa parte inflamatoria o esa actividad inflamatoria que se está dando a nivel de los diferentes compartimentos del sistema nervioso central. De estos tenemos un arsenal de más de 20 medicamentos. Esto sigue creciendo con los años, y hace 30 años tal vez teníamos disponibles 3 medicamentos. Hoy lo que les digo, el panorama es mucho más alentador, y lo más alentador aún es que en Colombia tenemos a nuestra disponibilidad la mayoría de ellos. Tenemos como 3 grandes grupos de estos medicamentos modificadores de enfermedad, unos que son medicamentos de alta potencia, unos que son medicamentos de mediana potencia y unos que son medicamentos de baja potencia. Estos medicamentos de baja potencia clásicamente son medicamentos como los interferones, el acetato de glatiramero. Tenemos en el otro extremo medicamentos de alta potencia, la mayoría son medicamentos monoclonales. Entre ellos tenemos medicamentos que juegan con la función de las células B, llamamos depletadores de células B. Aquí tenemos medicamentos como el ofatumumab, el ocrelizumab. También tenemos medicamentos que la forma como logran su acción a nivel de la inflamación es que se bloquea que estas células de defensa puedan entrar al cerebro. Entonces quedan algunas atrapadas, otras bloqueadas. El ejemplo de cómo se bloquea este ingreso es otro de los monoclonales que se llama natalizumab, por ejemplo, que también es un medicamento de alta potencia. De estos, la mayoría ya están disponibles en nuestro país. Pero algo también muy importante en los pilares de tratamiento de esta condición
son todas las medidas que se hacen para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con la esclerosis múltiple. Entonces hay intervenciones también que no necesariamente son farmacológicas, en modificaciones de estilo de vida, control también de todas las comorbilidades, personas que son diabéticas, hipertensas, que todas estas comorbilidades cardiovasculares también estén muy bien controladas. Y adicionalmente el manejo con el equipo transdisciplinario, porque muchas de las manifestaciones no las vamos a poder manejar nosotros como neurólogos, sino como un equipo. Entonces, toda la parte de rehabilitación, que también es sumamente importante, entonces tener un muy buen grupo de rehabilitación con terapia física, terapia ocupacional, con audiología, los fisiatras, la parte de salud mental que no gira solo en torno a las quejas de memoria que pueden haber, sino también a la comorbilidad que muchas veces existe con trastornos del afecto, de ansiedad, de depresión. Entonces, tener muy buen equipo con nuestros colegas en psiquiatría y neuropsicología. No solo se trata de formularles el tratamiento modificador de enfermedad, en este caso, por llamarlo de alguna forma, los inmunosupresores, sino también estar muy atento a estos síntomas ocultos que nos deja la enfermedad y impactar también mucho en la parte de las comorbilidades y en estilos de vida saludable. La última pregunta por la noche de hoy sería, ¿qué está haciendo el grupo de neurología de la Subred Norte para lograr un impacto en el diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple en nuestra comunidad? Tenemos como una vía de organización donde estamos muy alertas a la captación de estas personas con esta condición y otras condiciones neuroinmunológicas desde la hospitalización o incluso en consulta externa para que sean remitidos a la consulta de su especialidad. Entonces, mis colegas en neurología, nuestros colegas en emergencia, en medicina interna, en oftalmología, que están viendo de pronto los pacientes en otros escenarios, ya rápidamente saben que hay un grupo de neurología, pero hay también una neuroinmunóloga que puede seguir a estos pacientes en la consulta externa. Entonces, muchas veces nos llegan en etapas de recaída y lo manejamos intrahospitalariamente, pero cada vez con más y más frecuencia los hemos estado captando para canalizarlos a través de esta consulta de neuroinmunología que de alguna forma cierra el ciclo. En esta consulta de neuroinmunología, entonces, tenemos la oportunidad de organizar que tengan el acceso a su medicamento. Usualmente, la mayoría de ellos están en medicamentos de alta eficacia. Y adicionalmente, también articulándonos con el personal y mis otros colegas en estas áreas, como les contaba, por lo menos en rehabilitación, entonces garantizando que tengan el acceso a terapia ocupacional, terapia física, terapia fonoaudiológica, en la ruta por lo menos de espasticidad, si son candidatos a ya manejos diferenciales de todos los síntomas con los que cursan. Entonces, creo que hemos intentado impactar en esta barrera primero del acceso y la identificación, los capturamos, los ingresamos a la consulta y después de que están ya en la consulta empezamos también un manejo más transdisciplinario con el resto de mis colegas, no solamente con la formulación de estos medicamentos inmunosupresores, inmunomoduladores, que por supuesto son muy importantes en el tratamiento, pero no son la única fase, la única parte, como les dije previamente, sino también en que la persona sea manejada de una forma muy holística. Muchas gracias nuevamente por la invitación al podcast y hablar de un tema que para mí es pues fascinante, es una de mis grandes pasiones. Muchísimas gracias por regalarnos todo su conocimiento hoy, doctora Marisabel. A quien nos oye, gracias por acompañarnos en este episodio de Astroglia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido sobre neurología. Compartan con amigos y familiares para que se mantengan al tanto del fascinante universo que tenemos en nuestro ser.